Ella nunca imaginó que aquella tarde de verano cambiaría el rumbo de su vida para siempre. El sol se ponía tras las montañas, pintando el cielo de tonos anaranjados y rojizos, mientras Ella Miller recogía hierbas medicinales cerca del arroyo que bordeaba su pequeña propiedad. De repente, un gemido casi imperceptible llamó su atención desde un grupo de arbustos cercanos. Con el corazón acelerado y la mano firme sobre el cuchillo que siempre llevaba consigo, ella se acercó cautelosamente, descubriendo entre la maleza a un guerrero apache, malherido y apenas consciente. Los rumores sobre ataques apache en los ranchos vecinos habían mantenido a toda la región en un estado de alerta constante durante meses. Las historias de violencia y venganza circulaban en cada reunión de colonos, alimentando un miedo que se había vuelto parte de la vida cotidiana en aquella tierra despiadada. Pero algo en la mirada febril de aquel hombre herido despertó en ella una compasión que trascendía el miedo y los prejuicios. Sin pensarlo dos veces, ofreció su cantimplora al guerrero, quien bebió con desesperación, mientras sus ojos oscuros la estudiaban con una mezcla de sorpresa y desconfianza. La herida en el costado del apache era profunda y comenzaba a mostrar signos de infección que podrían resultar fatales si no recibía atención adecuada. Con gestos lentos, para no alarmar al guerrero, ella señaló hacia su rancho, indicándole que podía ayudarlo. El hombre, que más tarde sabría se llamaba Nahcoje, dudó largamente antes de asentir con un gesto casi imperceptible. Apoyándose en el hombro de aquella mujer blanca, que contra toda lógica le ofrecía ayuda, el guerrero permitió que lo guiara hasta la modesta cabaña donde vivía sola desde la muerte de su esposo. Las manos de Ella trabajaron con destreza, limpiando la herida con whisky y aplicando cataplasmas de hierbas que había aprendido a preparar de su abuela. El guerrero soportó el dolor sin emitir sonido, su rostro estoico, revelando apenas el sufrimiento que sentía. La noche cayó sobre el rancho mientras ella velaba el sueño inquieto de aquel extraño, reflexionando sobre las circunstancias que habían puesto en sus manos la vida de un hombre considerado enemigo por todos los que conocía. Quizás estaba cometiendo una locura, pero algo en su interior le decía que estaba haciéndolo. Al amanecer, Nahcoje despertó sobresaltado, buscando instintivamente sus armas. Ella levantó las manos en señal de paz, mostrándole que su cuchillo y su tomahawk estaban al alcance de su mano, intacto. Con gestos y algunas palabras en español que ambos parecían comprender, comenzaron a establecer una frágil comunicación. Ella le ofreció comida y agua fresca, notando con alivio que la fiebre había disminuido considerablemente durante la noche. A través de una mezcla de español rudimentario, gestos y dibujos en el suelo, Nahcoje le explicó que había sido herido en una emboscada por cazadores de recompensas que habían atacado a un pequeño grupo de apaches que regresaban de una expedición de caza. Él era el único superviviente. Ella escuchó con atención el relato, sintiendo cómo las historias que circulaban entre los colonos comenzaban a desmoronarse frente a esta nueva perspectiva. El rostro de Nahcoje mostraba el mismo dolor que había visto en tantos otros rostros, independientemente del color de su piel. Durante los 2 días siguientes, Nahcoje recuperó fuerzas gradualmente gracias a los cuidados de Ella. La infección retrocedió, permitiéndole moverse por la cabaña con creciente facilidad, aunque siempre atento a cualquier sonido exterior. Ella continuó con sus tareas diarias, dividiéndose entre el cuidado de su pequeño huerto, los pocos animales que poseía, y aquel paciente inesperado que observaba cada uno de sus movimientos con curiosidad y un respeto que crecía con cada hora compartida. En esos días de convivencia forzada, comenzaron a intercambiar conocimiento. Nahcoje le mostró cómo identificar plantas medicinales que ella desconocía, mientras ella le enseñaba técnicas de costura que podrían serle útiles para reparar prendas y fabricar bolsas resistentes. Las palabras comenzaron a fluir más fácilmente entre ellos, construyendo un puente improvisado sobre el abismo cultural que los separaba. Por primera vez en mucho tiempo, Ella sintió que estaba realmente comunicándose con alguien, sin las máscaras y convencionalismos que regían sus escasos contactos con los habitantes del pueblo cercano. Al tercer día, Nahcoje anunció con gestos decididos que debía regresar con su pueblo. Su tribu necesitaría saber lo ocurrido con el grupo atacado, y él era el único que podía llevar esa información para evitar que otros cayeran en la misma trampa. Ella comprendió la urgencia en sus palabras y, aunque una parte de ella temía por lo que pudiera sucederle una vez que regresara a la soledad de su rutina,
Preparó provisiones para el viaje del guerrero y le devolvió sus armas, ahora limpias y afiladas. El amanecer apenas despuntaba cuando Nakoje se dispuso a partir. Con gestos solemnes, tomó las manos de Ela entre las suyas y pronunció palabras en su lengua que, aunque incomprensibles para ella, transmitían claramente gratitud y respeto. Antes de desaparecer entre los matorrales, el guerrero se detuvo un instante, giró sobre sus talones y se arrancó un colgante de hueso y piedras que llevaba al cuello. Con un gesto ceremonioso, lo depositó en la palma abierta de ella, cerrando sus dedos sobre él antes de alejarse definitivamente hacia las montañas. Los días siguientes transcurrieron con una extraña mezcla de alivio y vacío para Ela. Retomó sus rutinas, intentando ignorar el persistente sentimiento de que algo había cambiado irrevocablemente en su interior. Después de aquellos días compartidos con Nakoje, el colgante apache permanecía guardado en una pequeña caja bajo su cama, un recordatorio tangible de que aquel encuentro no había sido producto de su imaginación. Ocasionalmente lo sostenía entre sus dedos, preguntándose qué significado tendría para su dueño original y qué habría sido de él tras su partida. Durante su visita mensual al pueblo para intercambiar productos de su huerto por provisiones, ella captó fragmentos de conversaciones alarmantes. Los colonos hablaban de un incremento en la actividad apache en la región, avistamientos de guerreros explorando terrenos cercanos. Con el corazón palpitando aceleradamente, ella finalizó sus transacciones lo más rápido posible y emprendió el regreso a su rancho, atormentada por pensamientos contradictorios. ¿Habría sido un error ayudar a Nakoje? ¿Estaría ahora guiando a su gente para atacar los asentamientos de los colonos? Aquella noche, un viento inusualmente frío se coló por las rendijas de la cabaña, trayendo consigo el aullido distante de los coyotes. Ella no logró conciliar el sueño, acosada por una sensación de amenaza inminente que no podía revisó su viejo rifle, herencia de su difunto esposo, y lo colocó junto a la cama, cargado y listo para ser utilizado. Por primera vez desde que había encontrado a Nakoje, el miedo que todos sus vecinos profesaban hacia los apaches comenzó a infiltrarse en su mente, sembrando dudas sobre su propio juicio. Los primeros rayos del sol apenas comenzaban a iluminar el horizonte cuando ella despertó sobresaltada. No había sido un ruido lo que interrumpió su sueño, sino una extraña quietud, la ausencia total de los sonidos habituales del amanecer. Con movimientos cautelosos, se acercó a la ventana y apartó ligeramente lo que vio congeló la sangre en sus venas. Decenas de guerreros apaches, silenciosos como sombras, habían formado un círculo perfecto alrededor de su propiedad. Observando la cabaña con expresiones inescrutables, bajo la pintura de guerra cubría sus rostros. El tiempo pareció detenerse mientras Ela evaluaba sus escasas opciones. El rifle en sus manos parecía una protección ridículamente inadecuada frente a tantos guerreros experimentados, y la posibilidad de huir era simplemente inexistente. Con una calma que surgía más del shock que de la valentía real, ella decidió enfrentar su destino con dignidad. Si estos hombres venían en son de guerra, moriría de pie, defendiendo el hogar que había construido con tanto esfuerzo. Las filas de guerreros se abrieron para dar paso a un hombre de edad avanzada, cuya presencia irradiaba autoridad natural. Montado sobre un magnífico caballo pinto, el anciano escrutó la cabaña con ojos que parecían penetrar las paredes de madera, buscando algo o a alguien en su interior. Detrás de él, apenas visible entre la multitud de guerreros, ella distinguió un rostro familiar. Nakoje la observaba con expresión indescifrable, su postura tensa sugiriendo que mucho dependía de lo que estaba a punto de suceder. Armándose de un valor que no sabía que poseía, ella abrió la puerta de su cabaña y salió al porche, el rifle firmemente sujeto en sus manos, pero apuntando hacia el suelo, en un gesto que esperaba fuera interpretado como no amenazante. El silencio que siguió a su aparición fue tan absoluto que podía escuchar los latidos de su propio corazón. El anciano jefe desmontó con sorprendente agilidad para alguien de su edad y se acercó hasta quedar a pocos pasos de ella. Sus ojos, sabios y evaluadores, recorrieron su figura con detenimiento, deteniéndose brevemente en el colgante que, sin ser consciente de ello, él la había sacado de su escondite y ahora llevaba puesto sobre su vestido. Un murmullo recorrió las filas de guerreros al ver el colgante. El anciano jefe extendió su mano arrugada hacia el amuleto, sin tocarlo, pero señalándolo con reverencia,
mientras pronunciaba palabras que Ela no comprendía, pero cuyo tono solemne captó perfectamente. Nahkoe se adelantó entonces, colocándose junto al jefe, y con palabras entrecortadas en español explicó: ese collar, símbolo de gran guerrero, mi padre, yo dar a ti, ahora todos ver, tu familia. La comprensión golpeó a Ela como un rayo. Al entregarle el colgante de su padre, Nahkoje la había puesto bajo la protección de su familia, un gesto de profundo significado que ahora estaba siendo reconocido por toda la tribu. No venían a atacarla, venían a honrar el vínculo creado por aquel acto de compasión inicial. El anciano jefe, que resultó ser el abuelo de Nahkoje, hizo un gesto ceremonioso hacia ella, inclinando ligeramente la cabeza en señal de respeto. Luego, con movimientos precisos de sus manos, indicó a varios guerreros que se acercaran, trayendo consigo animales y cestas repletas de alimento. Los regalos comenzaron a acumularse frente a la cabaña: pieles curtidas de excepcional calidad, cestas tejidas con intrincados diseños, hierbas medicinales raras y alimentos preservados para los duros meses de invierno. Cada guerrero aportaba algo, en un ritual que parecía sellando una alianza silenciosa. Abrumada por aquel inesperado giro de los acontecimientos, ella depositó su rifle en el porche y, tras un momento de reflexión, entró rápidamente a la cabaña para salir con sus propias ofrendas: semillas cuidadosamente seleccionadas de su huerto, conservas preparadas durante el verano y una manta tejida a mano que había sido su proyecto durante las largas noches de invierno. A través de la traducción limitada de Nahkoje, ella comenzó a entender fragmentos de la historia que había detrás de esta visión. Su acto de bondad hacia un guerrero herido había coincidido con antiguas profecías de su pueblo sobre un puente entre culturas que comenzaría con un acto de misericordia. Las mujeres de la tribu, que hasta entonces se habían mantenido discretamente en segundo plano, se acercaron a ella con curiosidad respetuosa, tocando su cabello rubio y su vestido con fascinación, ofreciéndole a cambio la oportunidad de examinar sus propias vestimentas y adorno, estableciendo un diálogo sin palabras que trascendía las barreras del idioma. Al mediodía, lo que había comenzado como una situación aterradora se había transformado en una celebración improvisada. Un fuego ardía ahora en el centro del patio de ella, sobre el cual se asaban piezas de carne de venado recién cazado, mientras las mujeres preparaban pan tradicional apache, utilizando las piedras del horno exterior. Sentada junto al anciano jefe y a Nahkoje, ella participaba en un intercambio cultural que jamás habría imaginado posible. Las sonrisas y los gestos amables habían sustituido a las expresiones amenazantes, y la música de flautas talladas en hueso comenzaba a elevarse en el aire de la tarde. A medida que caía la noche, y con la ayuda cada vez más fluida de Nahkoje como traductor, comenzaron a intercambiarse historias alrededor del fuego. El anciano jefe narró la fundación de su clan, las migraciones estacionales y los enfrentamientos con otras tribus antes de la llegada de los hombres blancos. Ella, a su vez, compartió la historia de cómo había llegado a aquel rincón alejado tras la muerte de su esposo en la guerra civil, buscando un nuevo comienzo, lejos de los recuerdos dolorosos y de una sociedad que ofrecía pocas oportunidades a una mujer sola. Las horas pasaron en un intercambio cada vez más profundo, donde ambas partes descubrían con asombro las similitudes en sus valores fundamentales: el respeto por la tierra, la importancia de la familia, la lucha por la supervivencia en un entorno hostil. Las diferencias culturales, aunque evidentes, comenzaban a percibirse como variaciones sobre temas universales. Nahkoe, cuyo papel de puente entre ambos mundos crecía con cada intercambio, explicó a ella cómo su pueblo había sido empujado cada vez más hacia terrenos inhóspitos, sus territorios de caza tradicionales invadidos, sus lugares sagrados profanados. Por primera vez, ella comprendió realmente el otro lado de la historia que los periódicos y rumores del pueblo nunca contaban. Antes de que los primeros rayos del amanecer anunciaran un nuevo día, el anciano jefe tomó las manos de Ela entre las suyas y, a través de la traducción de Nahkoje, le hizo una solemne promesa. Su rancho sería respetado y protegido por su pueblo, convirtiéndose en territorio neutral donde ambas culturas podrían encontrarse en paz. A cambio, pidió que Ela actuara como mensajera cuando fuera necesario, un puente de comunicación con los colonos en situaciones donde el diálogo pudiera evitar el derramamiento de sangre. Era una responsabilidad enorme que recaía sobre sus hombros, pero ella aceptó con la certeza de que no podía rechazar este papel
que el destino había colocado en su camino. Con las primeras luces del día, los apaches comenzaron a prepararse para partir. Las mujeres ayudaron a Ela a almacenar los abundantes regalos recibidos, mientras los hombres borraban cuidadosamente cualquier rastro de su presencia que pudiera ser detectado por patrullas militares o cazarrecompensas. El anciano jefe se despidió con un gesto ceremonioso, colocando sus manos sobre la cabeza de Ela en lo que claramente era una bendición. Nakoe fue el último en partir, prometiendo regresar con la próxima luna llena para continuar fortaleciendo este frágil puente entre mundos que habían comenzado a construir. En los días siguientes, ella reflexionó profundamente sobre la extraordinaria experiencia vivida y las nuevas responsabilidades que asumía. Ya no era simplemente una viuda que sobrevivía en la frontera, se había convertido en guardiana de una alianza secreta que podría significar la diferencia entre la guerra y la paz en aquella región. El colgante apache permanecía ahora visible sobre su vestido, un símbolo tangible de su nueva identidad dual, a caballo entre dos mundos que la mayoría consideraba irreconciliable. Con cada día que pasaba, ella sentía cómo su percepción del territorio, de la historia y de sí misma se transformaba sutilmente. 2 semanas después del encuentro con los apaches, ella realizó su habitual viaje al pueblo para abastecerse. Inmediatamente, notó cómo las miradas de los habitantes se posaban con curiosidad en el colgante que ahora llevaba abiertamente, aunque nadie se atrevió a hacer preguntas directas. Durante su conversación con el tendero, escuchó con nuevos oídos los comentarios sobre la amenaza apache y los planes de algunos rancheros para organizar partidas de caza contra los salvajes. Por primera vez, Ela se encontró interviniendo sutilmente, sugiriendo que quizás había malentendidos que podrían resolverse sin violencia. Una tarde, mientras Ela trabajaba en su huerto, un joven apache apareció silenciosamente en el límite de su propiedad. Sin palabras, le entregó un pequeño fardo de cuero que contenía hierbas medicinales y un mensaje tallado en madera que, aunque no podía leer, comprendió que representaba algún tipo de advertencia. Horas más tarde, un grupo de soldados de caballería pasó cerca de su rancho, patrullando la zona en busca de indios. Ella los recibió con café y conversación casual, asegurándoles que no había visto nada fuera de lo común, ganando tiempo precioso para que cualquier apache en la región pudiera ponerse a salvo. Con el paso de las semanas, la posición de ella como intermediaria no oficial se fue consolidando, pero también se volvió más compleja y peligrosa. Cada vez era más difícil mantener su lealtad dividida sin despertar sospechas, especialmente cuando los conflictos entre colonos y apaches continuaban escalando en otras partes del territorio. Una noche, mientras se debatía sobre las consecuencias de sus acciones, ella tuvo una revelación. No estaba traicionando a nadie al buscarla, aunque a veces eso significara ocultar información a ambas partes. Su verdadera lealtad era hacia un futuro donde la coexistencia fuera posible, y ese principio guiaría sus decisiones de ahora en adelante. Tal como había prometido, Nakoje regresó con la luna llena, esta vez solo y sin pintura de guerra, como un visitante más que como un guerrero. Su español había mejorado notablemente, y las conversaciones fluyeron con mayor facilidad mientras compartían una cena sencilla bajo las estrellas. A través de sus palabras, ella comprendió que Nakoje también enfrentaba dilemas dentro de su tribu. Algunos guerreros jóvenes lo consideraban demasiado conciliador con los blancos, mientras que él intentaba convencerlos de que la guerra total solo llevaría a la aniquilación de su forma de vida. En esa noche de conversaciones sinceras, Nakoje compartió con ella una visión que había estado madurando desde su primer encuentro: establecer un pequeño asentamiento conjunto donde apaches pacíficos y colonos dispuestos a la convivencia pudieran demostrar que otro tipo de relación era posible. La idea era audaz, casi utópica en el contexto de la frontera, pero contenía una semilla de esperanza que resonó profundamente. Un lugar así requeriría protección tanto de los militares como de los guerreros apache más radicales, pero si tenía éxito, podría convertirse en un modelo para toda la región. Durante los meses siguientes, el rancho de ella se convirtió en punto de encuentro para reuniones clandestinas. Nakoe trajo consigo a familias apache desplazadas por los conflictos, mientras ella logró convencer a algunos colonos, principalmente viudas, antiguos esclavos liberados y europeos recién llegados sin los prejuicios arraigados, de la posibilidad de una convivencia pacífica. Bajo el amparo de la noche, compartieron historias,
técnicas de cultivo y caza, conocimientos médicos y artesanales. Los niños de ambas culturas, libres de los prejuicios de sus mayores, jugaban juntos y comenzaban a aprender palabras en ambos idiomas, sembrando la semilla de una verdadera comunicación intercultural. La frágil comunidad, que comenzaba a formarse pronto, enfrentó su primera crisis. Un grupo de buscadores de oro, atraídos por rumores de yacimientos en las montañas cercanas, comenzó a incursionar en territorios considerados sagrados por los apache, desencadenando represalias que amenazaban con destruir todo el progreso local. Ella y Nakoje se encontraron mediando en un conflicto cada vez más, intentando evitar que las acciones de unos pocos codiciosos provocaran una guerra total. Sus esfuerzos diplomáticos los pusieron en el punto de mira de ambos bandos radicales, convirtiéndolos en objetivo de aquellos que preferían el conflicto a la paz. Una noche de tormenta, el rancho de Ella fue atacado por un grupo de forajidos contratados por intereses mineros que veían en la alianza Apache-Colonos un obstáculo para sus planes de expansión. Las llamas devoraron el granero y parte de la casa principal antes de que pudieran ser controladas. La respuesta fue inmediata. Guerreros Apache emergieron de la oscuridad para defender lo que ahora consideraban territorio de una aliada, mientras los colonos que habían comenzado a confiar en el proyecto acudieron con agua, herramientas y manos dispuestas a reconstruir lo destruido. Aquella noche de crisis forjó lazos más fuertes que cualquier tratado formal. Los días siguientes vieron un fenómeno sin precedentes: apaches y colonos trabajando codo con codo para reconstruir las estructuras dañadas. Mujeres de ambas culturas cocinaban en fogatas comunitarias, mientras los hombres levantaban vigas y reparaban cercas bajo la supervisión conjunta de ella y el anciano jefe, que había acudido personalmente tras enterarse del ataque. Lo que había comenzado como una tragedia se transformó en la primera demostración pública de la viabilidad de su visión. Cada piedra colocada, cada techo reparado, cada comida compartida, era un acto de resistencia pacífica contra aquellos que se beneficiaban del odio y la división. La noticia de lo ocurrido en el rancho de ella no tardó en llegar a oídos de las autoridades regionales. Para sorpresa de todos, el nuevo gobernador del territorio, un hombre pragmático que buscaba reducir los costosos conflictos con los nativos, vio en esta iniciativa espontánea una oportunidad política. Un representante oficial visitó el rancho, observando con asombro el trabajo conjunto y la atmósfera de cooperación. Tras largas negociaciones en las que Ella y Nakoje actuaron como traductores e intermediarios, se firmó un acuerdo preliminar que reconocía la zona como un experimento de convivencia pacífica bajo protección gubernamental. Con el respaldo oficial, aunque frágil, el asentamiento comenzó a crecer. Familias de ambas culturas construyeron hogares siguiendo un diseño híbrido que combinaba la eficiencia de las viviendas Apache para el clima local con elementos de construcción occidental que proporcionaban mayor permanencia. Se estableció un sistema de gobierno participativo donde representantes elegidos por ambas comunidades tomaban decisiones consensuadas, con Ella y Nakoje actuando como mediadores cuando surgían desacuerdos. El comercio interno floreció, basado inicialmente en el trueque y gradualmente incorporando una economía monetaria limitada. Uno de los logros más significativos fue la creación de una escuela donde niños de ambas culturas recibían educación. Los ancianos Apache enseñaban conocimientos tradicionales sobre plantas medicinales, técnicas de supervivencia y narrativas históricas, mientras maestros voluntarios entre los colonos compartían lectura, escritura y matemática. Ella, que en su juventud había trabajado brevemente como maestra antes de su matrimonio, encontró una nueva vocación en este proyecto educativo. Junto con las mujeres ancianas de la tribu, desarrolló un sistema de escritura fonética para el idioma Apache, el primer paso hacia la preservación documentada de una cultura mayoritariamente. A medida que pasaban los años, el rancho original de ella se transformó en el centro neurálgico de una comunidad próspera que los habitantes llamaban simplemente Agua Dulce, en honor al gesto que había iniciado todo: una mujer ofreciendo agua a un guerrero herido. Los visitantes que llegaban, atraídos por los rumores de este experimento social, se sorprendían al encontrar una sociedad funcional donde las tradiciones de ambas culturas no solo coexistían, sino que se enriquecían mutuamente. Nuevas formas de arte, cocina, medicina
y técnicas agrícolas surgían de esta fusión única. No todo fue un camino fácil. La comunidad enfrentó periodos de sequía, enfermedades, incursiones de grupos hostiles y, en ocasiones, conflictos internos que amenazaron con destruir lo construido. Cada crisis requirió innovación, diplomacia y sacrificios de ambas partes. Las tensiones más amplias entre el gobierno estadounidense y las tribus nativas continuaron siendo una sombra constante sobre Agua Dulce. Cada nuevo tratado roto, cada promesa gubernamental incumplida, ponía a prueba la confianza laboriosamente construida, requiriendo de ella y Nahcohe esfuerzos diplomáticos constantes para mantener la paz. Con el paso del tiempo, ella misma experimentó una transformación profunda. La mujer solitaria y desconfiada que una vez había sido, se convirtió en una respetada anciana que hablaba con fluidez la lengua apache, conocía sus tradiciones y era considerada una sabia consejera por ambas comunidades. Nahcohe, por su parte, se había convertido en un líder respetado que viajaba constantemente entre el asentamiento y otras tribus apache, extendiendo la filosofía de coexistencia pacífica. La relación entre ambos había evolucionado hacia una profunda amistad, basada en el respeto mutuo y en las batallas libradas juntos por un sueño compartido. Décadas después de aquel primer encuentro junto al arroyo, historiadores y periodistas comenzaron a visitar Agua Dulce, documentando lo que consideraban un milagro sociológico, una comunidad intercultural que había sobrevivido contra todo pronóstico en una de las épocas más violentas de la frontera americana. Las cartas y diarios personales de ella, donde había documentado meticulosamente cada paso del proceso, se convirtieron en valiosos documentos históricos que ofrecían una perspectiva única sobre un período generalmente narrado solo desde el punto de vista de los vencedores. Su testimonio daba voz a una historia alternativa de cooperación que raramente aparecía en los libros oficiales. En sus últimos años, sentada en el porche de la casa que había sido reconstruida tantas veces, ella contemplaba con satisfacción tranquila la comunidad floreciente que se extendía ante sus ojos. Niños de piel clara y oscura correteaban junto, hablando una mezcla peculiar de inglés, español y apache, que se había convertido en el dialecto único de Agua Dulce. Junto a ella, igualmente envejecido pero con la misma intensidad en la mirada, Nahcohe tallaba figuras en madera que narraban la historia de su extraordinaria alianza. Ambos sabían que el mundo exterior seguía cambiando rápidamente, que los ferrocarriles y los nuevos estados redibujaban constantemente el mapa de frontera, pero habían creado un refugio donde dos visiones del mundo, aparentemente incompatibles, habían encontrado un equilibrio. Cuando Ella Miller falleció a la respetable edad de 87 años, su funeral reunió a cientos de personas de ambas culturas en una ceremonia que combinaba elementos de los rituales funerarios apache y cristianos. Su cuerpo fue enterrado bajo un antiguo roble en la colina que dominaba el asentamiento, con el colgante que había iniciado todo descansando sobre su pecho. La comunidad que había nacido de un simple acto de compasión, una mujer dando agua a un guerrero herido, continuó prosperando mucho después de la partida de sus fundadores, convirtiéndose en un testimonio viviente de que incluso en los tiempos más oscuros, la humanidad compartida puede triunfar sobre el miedo, prejuicio. Y cada año, los descendientes de aquellos primeros pobladores se reúnen para contar nuevamente la historia que comenzó cuando una mujer valiente ofreció agua a un apache herido y, al día siguiente, sus guerreros rodearon su rancho. Gracias por leer esta emocionante historia. Si te ha gustado, no olvides suscribirte a nuestro canal de YouTube para más contenidos como este. Estamos trabajando duro para alcanzar los 1000 suscriptores y tu apoyo marca la diferencia. Comparte este video con amigos y familiares que disfruten de las historias de frontera y encuentros culturales. Juntos llegaremos a la meta.